Hola, muy buenas tardes, Joaquín, Laura, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por venir, diputada. Y la primera de las varias consultas que tenemos tiene que ver con esto que ha solicitado usted a la Dirección General de Escuelas para que se avale una nueva comisión de la carrera de enfermería de la Cruz Roja, ¿no? Sí, bueno, la verdad que este año y el año pasado, enfermería cobró, bueno, como ya sabemos, relativa importancia, y también al ser tan necesitados o poner en auge esta tarea, también se notó la falta de profesionales de enfermería que tenemos en San Rafael y en realidad en todo Mendoza. También hay una falta importante de licenciados de enfermería, por lo cual también hemos estado trabajando. Pero bueno, en este caso, y formando parte también, se me invitó a firmar el aval para que esta comisión nueva en la Cruz Roja pueda llevarse a cabo. También lo presentamos el pedido ante la legislatura para darle más fuerza y conocimiento de esta necesidad que tenemos acá. De primero, estar muy contentos de sanrafaelinas, sanrafaelinos y gente del sur que apuesten por estudiar esta carrera tan noble que es enfermería y que quieran hacerlo en un ente tan importante como es la Cruz Roja. Esto lleva a la necesidad de que se abra otra comisión, y esto debe ser avalado y subsidiado por la Dirección General de Escuelas. Así que es por eso que aparte de firmar el aval para darle fuerza a este proyecto de la Cruz Roja, también lo presentamos en la legislatura como un proyecto de solicitarle a la Dirección General de Escuela que se escuche esta necesidad en el sur provincial. Y bueno, este proyecto lo realicé acompañado con varios diputados y diputadas del sur de distintos partidos políticos, porque se ha entendido que es verdaderamente una necesidad que tenemos en San Rafael de generar más profesionales de la enfermería. Obviamente ese sería el objetivo, que más gente se forme en esto, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Claro. Que como usted dijo, sacó a la luz que hubo momentos que se necesitaban más enfermeros. Sí, la misma Dirección General de Escuelas la declaró como una de las carreras prioritarias a principio de año, así que bueno, en pos de eso es que apoyamos este proyecto, y verdaderamente muy contentos con la gran oferta educativa que en la que se está transformando San Rafael, que no solo con estas carreras, sino que hace muy poco también el intendente estuvo presente en esa presentación de carreras nuevas que van a llegar a San Rafael. Es importante y es muy grato destacar este entusiasmo de la juventud por querer estudiar alguna carrera y hacerlo, o elegir San Rafael para hacerlo. Bien. Correcto, bueno, a ver, y esto de que esta solicitud para avalar esta nueva comisión, digamos, ¿en qué beneficiaría esto puntualmente a la Cruz Roja? En poder abrir otro aula para que ingresen mayor cantidad de alumnos a estudiar esta carrera en este ciclo lectivo, en este año. Bien, aparte de que ustedes lo ven necesario por cómo se presenta la situación actual, digo, ¿hay mucha demanda también? ¿Hay muchos interesados en sumarse en esta carrera? Claro, sí, hay muchos que ya están preinscriptos, que quedaron afuera de la selección pasada. Eso, bueno, es más, lo puede contar la gente de la Cruz Roja, pero bueno, yo transmito lo que ellos me manifestaron en ese momento. Es por eso que esta nueva comisión, si se abriría, tiene los alumnos ya con los cuales se conformaría la comisión. Digo, es un proyecto presentado que obviamente va por el camino positivo, porque usted explicó anteriormente que están los partidos políticos distintos avalando el mismo, ¿verdad? Claro, sí, es todo un apoyo de todos los diputados del sur para que la Cruz Roja filial San Rafael pueda tener
esta nueva comisión. Bien, ¿cuándo fue presentado ese proyecto? Fue diputada? presentado la semana pasada y se trataría mañana, en la sesión de mañana. O sea que podemos tener noticias mañana. Mañana. Sí, de la aprobación del proyecto, que es un ver con agrado de que se tome las necesidades del sur. De todas maneras, habrán otros factores por la cual la Dirección General de Escuelas decidirá si puede aceptar abrir esta comisión o no. Bien. Bien, Paola Calle, diputada provincial del Frente de Todos. Cambiándole de tema, y queda clara la idea que dialogamos recién, pero no puedo dejar de consultarle por OSEP también, ¿no? Que sigue dándole dolores de cabeza a los afiliados. Ustedes, y cuando digo ustedes me refiero al PJ, a la oposición a nivel provincial en este caso, que obviamente están para esto, entre otras cuestiones, para escuchar los reclamos de la gente, que no cesan, ¿no? Y no cesan porque cada vez se complica más la cuestión, ¿no? Bueno, sí, la verdad que está en agenda de nosotros escuchar el reclamo y las necesidades que sabemos que hace mucho viene sufriendo la OSEP, las falencias, sobre todo esta discriminación que nosotros siempre recalcamos de que no es la misma la atención que hay en el norte, que hay en el sur. Es más, esto lo afirma la misma Carta Orgánica de OSEP, que no se ha podido avanzar en una modificación donde desde allí tendríamos que partir, donde la Carta Orgánica de OSEP dice que OSEP va a estar centralizada en Mendoza. Y bueno, eso lo cumplen con a rajatabla, pero ahí son muy prolijos. Ahí está muy prolijo. Dice también que tiene que tener un directorio, el cual, a pesar de tener las modificaciones que ellos querían de una mayor posibilidad de electores, pero que termina eligiéndolo igual el Ejecutivo, quienes van a conformar esa parte, de todas maneras tampoco se está cumpliendo. Entonces vemos la necesidad de querer e insistir, porque el senador Barcudi ya lo había presentado en el Senado este proyecto, y nosotros desde diputados insistimos en que sería importantísimo formar una bicameral de control de la OSEP. Me parece que estas comisiones de control también le ayudan al mismo gobierno a mostrar transparencia digamos, en cómo está manejando las finanzas de la OSEP y a dónde van, porque esa es la duda que todos tenemos, que a dónde van y cómo se están distribuyendo los aportes de todos los afiliados de OSEP. Sí, aparte digo, no puede ser que cada vez funcione peor la obra social, ¿no? Porque cada vez funciona peor, no es que... Es que no se observa un pequeño cambio. No, y a ver, empezó siendo primero un inconveniente simplemente, simplemente como si fuese, tenés la obra social, te están descontando por eso, es totalmente legítimo el reclamo de que funcione al 100%. Pero digo, empezó primero con los coseguros que te los iban aumentando cada vez más. Después te empezaron a cortar las prestaciones determinados días. Después se sumaron especialidades. Después te sumaron más días. O sea, claro, cada vez sí. No sé cuál es el próximo paso directamente. Inclusive el gobernador reconoció el otros días que está al límite la situación de la obra social, ¿no? Y sin embargo, porque bueno, las excusas de todo esto y desde hace un tiempo atrás han sido la pandemia. Es verdad que la pandemia hizo que muchos recursos tuvieran que modificarse, que disminuyera la cantidad de personal, porque había mucho personal que no podía asistir al trabajo por más de ser esenciales, porque eran personas con factores de riesgo. Pero todas esas situaciones, muchas de esas situaciones, las de la parte del recurso humano, esa ya fue solucionada. Y en cuanto a la parte presupuestaria, primero que, si bien hubo mucho gasto durante la pandemia, el Ministerio de Salud en general contribuyó y unificaron esa manera de atender. Entonces eso hizo que se dispusiera, y aparte que hubo hasta aprobación por parte de la Cámara de esto de estar ante una emergencia, tener cómo financiar todos los recursos que fueran necesarios. Por otra parte, y a pesar de ese gran gasto que tuvo para
para estar al frente de la pandemia, hubo mucho gasto que no se hizo. Por ejemplo, todas las cirugías suspendidas, todas las atenciones suspendidas. Entonces esos fueron gastos que no tuvieron y que son muy importantes, porque el resto de la obra social trabajó, no sé qué decirles, pero menos de un 50% menos, si los consultorios todos estaban suspendidos. Entonces, eso también colabora. Tiene las herramientas para, es más, el gobernador tuvo posibilidades de financiamiento que fue votado en el presupuesto anterior, y sin embargo el presupuesto anterior hasta el presupuesto del Ministerio de Salud estuvo subejecutado. Entonces, ¿por qué estuvo subejecutado el presupuesto cuando tendría que haber estado como al límite o hasta y tenía hasta todas las herramientas para pedir el financiamiento necesario para que conservar la salud? Durante todo el año pasado varias veces presenté proyectos con respecto a la atención, tanto en OSEP como en la pública, de llegar a un momento de resiliencia, o sea que tomar el COVID como una enfermedad más y organizar el sistema de salud para que todo el resto de las atenciones, porque si no, y nos lo va a confirmar las estadísticas el año que viene, nos abocamos mucho a COVID, se tuvo las consecuencias que tuvo, que todavía tampoco las sabemos porque todavía seguimos... recién ahora están saliendo personas que han fallecido en meses anteriores, entonces todavía las consecuencias que tuvimos de la pandemia acá en Mendoza todavía no las tenemos claras, y encima se agregan todas las personas que fallecieron o que han tenido problemas graves de salud por no haber tenido control de sus enfermedades crónicas durante la pandemia. Entonces, también terminan siendo víctimas de toda esta situación. ¿Y qué salida hay en definitiva a lo de OSEP para que se regularice, que ande bien? Nos hemos reunido con los afiliados, con la parte de afiliados de los jubilados, que hay una palabra que ellos dicen y que tienen razón, ellos no tienen el tiempo. No corren con este tiempo que corren el resto de las personas, y sin embargo todas sus atenciones fueron reducidas todavía por estar ante una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, pedimos citación pedí primero en la Cámara de Diputados una citación a la ministra y al doctor Carlos Funes. Yo pedí la citación porque fue un compromiso de la ministra, les cuento, en la reunión de presupuesto, en la que hemos participado y estuvimos presentes, a pesar de que el gobernador, no sé, mal informado, dijo que no habíamos estado presentes, pero bueno, para recordarles a los que creen que no hemos estado presentes, le hago unas preguntas a la ministra, inclusive la pregunta que le hago con respecto a OSEP es sobre la situación, si nos podría aclarar, y la contestación de ella es que en ese momento el doctor Funes estaba acá en el sur, pero que ella no tenía ningún inconveniente en asistir a la Cámara nuevamente junto con el doctor Funes a dar toda la explicación de cómo estaba OSEP. Bueno, ante su compromiso verbal, yo lo que hice fue hacer el pedido por escrito, el pedido formal de citación a la ministra, y bueno, fue votado en negativo en la Cámara. Esta cuestión que decimos nosotros, que los ministros dicen, se ofrecen, total tienen los legisladores oficialistas en la Cámara que cubren la situación. Entonces, no pudiendo tener esta citación, lo que hemos hecho, que después sí votaron una citación, sí decidió la ministra, parece ir, y fue afirmativa la citación de la ministra en la Cámara de Senadores, pero todavía no se ha llevado a cabo porque refieren que tienen que pasar las elecciones para que se haga presente. Ese fue el motivo, y bueno, lo que creemos, no habiendo ningún cambio, si nosotros no vemos que
ni desde el director, ni la ministra de Salud, ni el mismo gobernador acepta la situación grave en la que están, si vos no entendés el problema, menos podés encontrarle alguna solución. Entonces creemos que es importante insistir en presentar el proyecto, bueno, y pedir una comisión bicameral para el control de OSEP. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Paola Calle, ¿no? Diputada provincial del Frente de Todos. Diputada, saliendo de este tema también de la obra social de empleados públicos, ¿qué le parece esto de la RTO de ahora el gobernador hoy y el gobierno que están analizando ahí? No sé si alcanzó a enterarse de las últimas novedades, de que por un lado dicen que quizás se entregue una oblea provisoria porque, por ejemplo, le puede faltar cubiertas o un determinado repuesto, y que se le dé la oblea provisoria y en un determinado tiempo esa persona termine de colocarle la cubierta o lo que sea, o si no, la otra alternativa es prorrogar directamente la entrada en vigencia dentro de Mendoza de esta ley. Pero está todo ahí, en definitiva, porque dijo el gobernador después de las elecciones, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro, sí, lo que me parece importante que si vos estás pensando como gobierno que tenés que recurrir a una situación así, quiere decir que estás sabiendo que mucha gente no va a pasar la revisión y que le estás permitiendo que entonces en unas situaciones que serían no legal, vos legalizar esa no legalidad. O sea, hay que prorrogarla, hay que seguir prorrogándola porque no están las condiciones dadas desde el dinero que necesitas para acceder a hacerla y que qué resultado va a tener con el que cumple o con el que no cumple. La gente no tiene plata para hacer la RTO, ¿no? No tiene, claro, no tiene dinero para ir a hacer la RTO después, menos para poder comprar los repuestos y para poder poner el auto en condiciones, auto 2 puntos en mi familia siempre fue elemento de trabajo. O sea, y me parece que para la mayoría de las familias sanrafaelinas es un elemento de trabajo. Entonces, me parece que verdaderamente hay que prorrogarla, que esto no es nada más que la velocidad de acción, es una velocidad que tiene el gobernador por la recaudación, pero que en esta situación, desde que empezó la pandemia, no he visto acciones del gobernador en general para el trabajador que ayuden a el trabajo, a la situación laboral que tiene cada persona individual. Porque hay otros proyectos como Mendoza Activa, pero eso lo que hace es al que tiene dinero en el bolsillo, hacerlo como circular, pero no han habido nunca medidas que ayuden al que está en la situación laboral en ese momento. Y la RTO me parece que no beneficia para nada, que actualmente hay un montón de cosas que se tienen que controlar y no se controlan. Por ejemplo, si los vehículos tienen la luz o no en condiciones, o hay muchas otras situaciones de un vehículo que te pueden hacer que haya un accidente de tránsito, porque en realidad, a ver, ¿cuál sería el fin último de la RTO? Que haya circulando vehículos que no le fallen los frenos, para disminuir los accidentes viales. Pero los accidentes viales, ¿por qué son? Sí, por la mayoría humanos, sí. Por alcoholismo en general. Sí. Muchos son por eso, por no cumplir las normas viales y por alcoholismo, más que si el vehículo, el freno cómo lo tenía, si alguien me tuvo que decir que los frenos estaban en condiciones o no. Me parece a mí que si el freno no lo nota bien, es la misma persona la que sabe cuál es la limitación que tiene su vehículo y que actualmente hay que hacer más campañas y mejorar la parte de la alcoholemia, los controles de alcoholemia y de las normas viales. Bien. Gracias por venir, diputada, muy amable ha sido. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Bueno, ahí estaba Paola Calle, diputada